Hola, buen día chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, ahí se está conectando la mayoría. Roberto, ¿todo bien? Buenos días María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Luis. Bien, a ver, acabo de fijar el video. Lo que voy a hacer es compartir entonces, voy a compartir PowerPoint para que podamos ver la diapositiva, ¿ya? Entonces aquí voy a fijar la cámara, ¿ya? Y ahí tenemos, digamos, la presentación, ¿ya? Entonces, déjenme volverlo al comienzo para que partamos. Hola, Sou, ¿qué tal? Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Entonces, bueno, Roberto está con nosotros acá, nuestro ayudante, que conocieron la clase anterior. Entonces, él va a estar aquí como para responderle preguntas y también está preocupado de pasar la lista, ¿ya? Entonces, le pueden hacer consultas por interno, como vemos, ¿ya? Entonces, bueno, paso un aviso también respecto a un correo que se envió el día de ayer, me parece que se envió el día de ayer, y que es relativo a la fecha de entrega de las tareas, ¿sí? Había una tarea uno que aparecía en el documento de la clase 2, ¿ya? Y esa tarea uno tenía fecha de entrega para hoy, ¿ya? Pero finalmente quedó que la tarea uno y la tarea 2 se entregan el próximo mes y tienen plazo de entrega hasta el 22 de julio, ¿ya? Entonces la idea es que esas las entreguen de manera presencial, las dos, ¿ya? Y como les digo, tienen plazo hasta ese día, 22 de julio, ¿ya? Entonces, pueden, digamos, si algunos estaban pensando ya en entregar hoy día la tarea uno, tienen más tiempo todavía para arreglar algún detalle, para mejorarla, y la tarea que se va a entregar hoy día la pueden empezar a mirar desde hoy, que es la tarea 2, ¿ya? Entonces, como les digo, ambas van el 22 de julio. Después, al final de la diapositiva, también se va a recordar esa información, ¿ya? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a trabajar con expresiones algebraicas y productos notables. Bien, entonces vamos con los contenidos, ¿ya? Entonces, el día de hoy, lo que vamos a ver son, primero, los contenidos de esta semana, ¿ya? Y luego, ejercitación y problemas resueltos de expresiones algebraicas, ¿ya? Bien, entonces los contenidos de la semana son conceptos básicos de álgebra, suma y resta de expresiones algebraicas, multiplicación de expresiones algebraicas y productos notables, ¿ya? Entonces, esos son los contenidos que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a partir con lo primero, ¿ya? Entonces, nuestro ejercicio es el siguiente: dice CAP igual a 3 veces A más 2 veces B menos 4 veces C, y CAQ igual a 5 veces B menos 4 veces A más 2 veces C, ¿ya? Entonces nos están pidiendo determinar el valor de la siguiente expresión: Q menos P menos P menos Q, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna estrategia para abordar este problema? ¿O cómo lo abordarían ustedes? ¿Qué es lo que harían primero? ¿Ya? Entonces, escucho atento a ver si alguien quiere proponer una manera de proceder. Entonces, ¿alguien en el chat? ¿Alguna idea? Veamos. Agrupando las igualdades, ¿ya? Hola, Luz. Bien, entonces, a ver, aquí Libertad nos dice reemplazando.
Bueno, digamos si a uno le dan P y le dan Q y le piden que calcule algo que involucra P y algo que involucra Q, entonces uno podría pensar que lo más razonable es reemplazar, ¿ya? Entonces, bien, hagamos eso y después le vamos a dar también otro enfoque al problema. Lo vamos a resolver de dos maneras distintas. Entonces, primero, lo que sería más razonable que es llegar y reemplazar. Entonces, bien, sí, libertad, está bien, reemplazando. Entonces, vamos. Entonces, en el primer paréntesis, hay que escribir Q menos P, y aquí está Q, ¿cierto? Entonces, primero, en el primer paréntesis, se reemplaza el Q, que es 5B menos 4A más 2C. Ahí está, ¿cierto? Y a ese hay que restarle todo P. Entonces, como el P tiene sumas y restas entre medio, uno tiene que poner menos y el P va entre paréntesis ahora, ¿ya? Entonces, abre los paréntesis y reemplaza P acá, y queda 3A más 2B menos 4C. Ya, de manera similar, luego dice menos, ahí está ese menos, abre paréntesis y P menos Q. Entonces abrimos el paréntesis acá y acá, reemplazamos P, reemplazamos el menos, menos, pero el Q lo escribimos entre paréntesis, porque el Q ya tiene sumas y restas. Entonces es mucho mejor eh, abrir paréntesis para poder restarlo bien, ¿ya? Porque fíjese que cuando reste una suma con restas, se van a cambiar los signos de los elementos que se están sumando y que se están restando, ¿ya? Entonces, bien, aquí ya reemplazamos todos los datos. Lo que se escribió aquí es lo mismo que acá, solo que ya se reemplazó quién es Q y quién es P, ¿ya? Entonces, ese fue el primer paso. Entonces, en el segundo paso, uno presta atención al menos que está delante del paréntesis, porque el menos que está delante del paréntesis va a afectar el signo de toda la expresión, ¿cierto? Entonces, este signo va a afectar eh, al 3A, ¿cierto? Entonces, para el desarrollo del primer paréntesis, este, que es el P, va a quedar con menos 3A, va a quedar con menos 2B y va a quedar con más 4C, ¿ya? Entonces, veamos eso. Entonces, en este primer paréntesis, el de la izquierda, tenemos el 5B menos 4A más 2C, que es el Q, ¿cierto? Y se le está restando todo el paréntesis que tiene a P. Entonces, este menos actúa sobre el 3A y queda menos 3A. Este menos actúa sobre el 2B y queda menos 2B. Y este menos actúa sobre menos 4C y queda más 4C, ¿ya? Entonces, ¿está claro cómo se obtiene este paréntesis de acá, el izquierdo? Ya, muy bien, gracias. Entonces, fíjense que ya tenemos este paréntesis listo y después hay que reducirlo. Pero vamos al segundo. Entonces, en el segundo, uno tiene 3A más 2B menos 4C. Y después la flechita roja indica qué cosa. Que hay que tener cuidado con el menos porque va a restar una expresión que tiene suma y resta. Entonces queda menos 5 veces B, después queda menos menos 4A, que es más 4A, y después queda menos más 2C, que es menos 2C, ¿ya? Entonces, así obtenemos el segundo paréntesis, ¿ya? Entonces, después, ¿qué hay que hacer en cada paréntesis? ¿Qué habrá que hacer? Eso, juntar los que tienen letras iguales. Sí, entonces, bien. Entonces, aquí Libertad nos dice juntar los que tienen letras iguales. Y es correcto. Eso significa que tenemos que agrupar los términos semejantes. Y los términos semejantes son los que tienen las mismas letras en cada monomio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tiene B y este tiene B, ¿ya? Entonces, hay que juntar esos, agruparlos, ¿ya? Entonces, vamos a tener un paréntesis que va a ser el primero, menos el segundo paréntesis que es el segundo. Y en cada uno de ellos vamos a reducir los términos que son semejantes. Entonces, en el primero tenemos 5b menos 2b. Entonces, 5b menos 2b son 3b, ¿sí?
Luego tiene menos 4a menos 3a. Y esos son menos 7a, ¿cierto? Y luego tiene 2c más 4c, y esos son 6c. A ver, entonces, me comentan. ¿Para todo está claro el primer paréntesis? ¿Todos están de acuerdo que queda 3b menos 7a más 6c? Gracias, Sofía, María y Tommy. Bien, ya, entonces, con el primer paréntesis listo, vamos por el segundo, ¿ya? Entonces, fíjense que en el segundo tenemos un menos acá entre medio, ahí está el menos, copiamos los dos paréntesis, bien, ahí están los dos paréntesis, y después a reducir términos semejantes, es decir, los que tienen las mismas letras. Entonces, primero los que tienen A. Entonces, 3a más 4a, ¿cuántas A nos da? Eso nos da 7a, ¿cierto? 7a, bien. Bien, Carlos, bien, Luz. 3a más 4a, 7a. Bien, entonces después vamos con los que tienen B. 2b menos 5b, ¿cuántas B son? Bien. 2b menos 5b son menos 3b. Ahí están las 3b. Y después menos 4c menos 2c, ¿cuánto es? Menos 6c. Bien, ya. Entonces, fíjense que aquí tenemos un paréntesis, 3b menos 7a más 6c, y después se le quiere restar otro paréntesis que tiene 7a menos 3b y tiene menos 6c. Entonces, en este paréntesis de acá, para desarmarlo, se va a aplicar un paso igual al de aquí o igual al de aquí, ¿ya? Entonces, flechita roja para indicar que tiene que tener cuidado con el menos. Entonces, que copia el primero, que a 3b menos 7a más 6c, pero el menos del segundo paréntesis hace que quede menos 7a más 6b, perdón, menos 7a más 3b, ¿sí? Y el menos 6c queda como más 6c. Bien, entonces ahora ya tenemos toda la expresión lista para reducir términos semejantes nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá 3b y tenemos 3b, ¿ya? Tenemos menos 7a y menos 7a. Tenemos más 6c y más 6c. Entonces, primero hagamos el 7a con el 7a. Menos 7a, ¿cuánto nos da? Menos 14a, ¿cierto? Bien, después tenemos 3b más 3b, eso nos da 6b. Y luego tenemos 6c más 6c, son 12c, ¿cierto? Bien, ¿están todos de acuerdo con el desarrollo? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Si hay alguien que tiene alguna duda, lo indica y lo vemos de inmediato. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, Sofía aquí dice que está todo bien. Ya, entonces, si no hay dudas, Carlos, ¿tiene alguna duda? Ahí con la resta, ¿con cuál resta tienes dudas? ¿Te refieres a esta resta? ¿A la donde dice menos 7a menos 3b menos 6c? ¿O te refieres a otra? ¿Esta flecha roja o no? No, ese menos no afecta a la izquierda. El menos afecta lo que tiene a su derecha. ¿Sí? El primero, claro. Mira, el tema es el siguiente. Cuando tú tengas eh, esta expresión, si tú llegas a tener, por ejemplo, x menos y, te voy a explicar cómo es la definición de esto. La resta es una abreviación.
La resta es una abreviación para sumar el inverso aditivo de otro número. Entonces, x menos y significa esto. X menos y significa x más el inverso aditivo de y. ¿Ya? Entonces, la resta es una abreviación para a un término sumarle el inverso aditivo de otro. Entonces, cuando tú leas x menos y, lo tienes que interpretar como que a x se le está sumando el inverso aditivo de y, ¿ya? Entonces, por eso afecta solo al que está a la derecha. ¿Se entiende así? Ya, entonces ustedes siempre tienen que pensar así, que la resta es una abreviación para sumar el inverso aditivo de otro número. Y de hecho, por ejemplo, la división también es una abreviación. La división, por ejemplo, si yo tengo el número x y lo quiero dividir en y, por ejemplo, así, ¿ya? Eso es lo mismo que lo siguiente. La división es una abreviación para escribir x multiplicado por 1 partido en y, ¿ya? Entonces, en el fondo, la división es una abreviación para multiplicar x con su inverso multiplicativo. Perdón, para multiplicar x con el inverso multiplicativo de y. Entonces, x dividido en y significa lo mismo que x multiplicado por el inverso multiplicativo de y, ¿ya? Entonces, ese uno lo puede escribir a veces así como y elevado a menos 1. Entonces, la división también es una abreviación para la multiplicación de x con el inverso multiplicativo de y. Entonces, x dividido en y es el x multiplicado por el inverso multiplicativo de y. Así tienen que pensar la resta y la división. La resta y la división es una abreviación para restar, perdón, para sumar el inverso aditivo y para multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Ya? Entonces, no olviden eso. Ya, entonces yo quería hacer una observación aquí. Por ejemplo, ¿alguien se fijó en algo curioso que pasó en este paso? Por ejemplo, ¿qué tiene de curioso esta expresión con esta de acá? ¿Alguien se dio cuenta? De que son iguales solamente que en una se suman y en otra se restan. Claro, uno, parece que uno es el inverso aditivo del otro, ¿cierto? Se dan cuenta que, por ejemplo, si en vez de restar los paréntesis, los sumase, si hago este paréntesis de acá más este de acá, me queda menos 7a más 7a sería 0, más 3b menos 3b sería 0, y 6c menos 6c sería 0. Entonces, lo que pasó es que uno es el inverso multiplicativo del otro, perdón, inverso aditivo. ¿Y cómo se ve eso? Fíjense que aquí el 3b está con positivo y acá está con negativo, acá el 7a está con negativo y acá con positivo, y acá el 6c con positivo y acá con negativo, ¿ya? Entonces, tratemos de explicar por qué pasó eso, ¿ya? Entonces, miren, el primer paréntesis, ¿cuál era? Era Q menos P, ¿ya? Y el segundo es P menos Q, ¿ya? Entonces, tratemos, factoricemos por menos 1 el segundo paréntesis. P menos Q es lo mismo que menos 1 por Q menos P, ¿cierto? Entonces, si el Q menos P, por ejemplo, le ponemos X, entonces el P menos Q, ¿cuánto sería? Nos queda menos 1 por quién? A ver, el chat. Por el orden y por los signos. Sí, sí, X. Bien, Carlos. Nos queda menos X. Entonces, eso es lo que explica que aquí aparece alguien y aquí aparece menos alguien. ¿Sí? Entonces, el paréntesis de acá es Q menos P y el de acá es P menos Q. Entonces, por eso quedan los signos invertidos, porque P menos Q es el inverso aditivo de Q menos P. Entonces, si este es X, este es menos X. Entonces, eso explica eso. Entonces, dos cosas.
El problema lo podríamos haber resuelto de una manera un poco más sencilla, que sería la siguiente, P menos Q, ¿cierto? Y después dice menos Q menos P. No, perdón, P menos Q, no, era Q menos P el primero, ahora sí. Primero dice Q menos P, ahí sí, y después dice menos P menos Q. Ya, entonces, antes de reemplazar el P y el Q, ¿qué hubiese pasado si desarrollamos nomás? Quedaría Q menos P, ¿cierto? Después menos P y más Q, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es eso en términos de P y Q? ¿Cuántos Q hay? Hay dos Q, ¿cierto? ¿Y cuántos P? Dos también, ¿cierto? Bien, entonces hay dos Q menos dos P. Entonces factoricemos ese resultado. Se puede factorizar por 2 y queda 2 factor de Q menos P. ¿Ya? ¿Ya? Entonces fíjense que el resultado final implica calcular una pura resta. Entonces, esta manera en la que lo estamos haciendo aquí es buena, digamos, es la manera estándar. Y uno tiene que aprender a hacerlo así. ¿Ya? Este procedimiento que está aquí está súper bien porque está hecho pasito a pasito. Pero acá yo abajo les estoy comentando que en el fondo, si no reemplazamos P y Q todavía, podemos reemplazar al final y el resultado sale más sencillo porque uno tiene que calcular una pura resta, que sería el Q menos P. Entonces, fíjense que el Q menos P ya había sido calculado acá, en el primer paréntesis. Q menos P está aquí. Entonces, eso sería 2 por, entonces tendríamos que el Q menos P es 3B, ¿cierto? Menos 7A más 6C. Bien, ¿y eso cuánto da? 2 por 3B son 6B. Menos 7A por 2 son menos 14A. Y 6C por 2 son más 12A. Entonces lo podíamos calcular calculando una pura resta nomás, que era el Q menos P, ¿cierto? 6B menos 14A más 12C. Le escribí A ahí, pero era 12C. Ya. Bien, entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué manera les gustó más? ¿La primera o la segunda? A ver qué dice el público. La primera también. A Libertad le gustó más la segunda. Bueno, ahí puede ser, digamos, el gusto de ustedes, pero lo principal es que aprendan la primera, ¿ya? Si aprendieron la primera, todo bien, ¿ya? Pero la segunda, digamos, es cuando uno, digamos, ya empieza a reparar como en aspectos, digamos, más técnicos, ¿sí? Entonces la segunda, claro, es más cortita, pero requiere un nivel, digamos, de abstracción un poco más grande, digamos, que uno reemplace los resultados al final, ¿ya? Entonces, la manera que les guste está bien, ¿ya? Sí, pues, si la segunda, digamos, puede complicar un poquito más. Me imagino que esta parte de acá, a donde le puse X, ahí complica, pero desde la tercera línea no lo debería hacer tanto, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, el hecho de que nos quedó dos veces Q menos P, quiere decir que inmediatamente sabíamos que el número tiene que ser par. Fíjense que si A y B son enteros, A, B y C son enteros, entonces 14 veces un entero es par, 6 veces otro entero es par y 12 veces un entero es par. Y eso lo podíamos averiguar desde acá, que el resultado final era 2 por alguien, donde el alguien es Q menos P. Bien, ya, entonces este problema se puede de esas dos maneras. Entonces, continuemos. Bien, entonces aquí ejercicio. Entonces, realizar los siguientes productos. Entonces tenemos 5A, que es un monomio, ¿ya? Y tenemos
eh, un paréntesis que es un polinomio. Y en el polinomio tenemos menos 2x al cuadrado más 3x más 1. Bien, ¿y cómo multiplicamos eso? Entonces tenemos que aplicar la distributividad, ¿cierto? Entonces va a quedar el 5a multiplicado por menos 2x al cuadrado, ¿ya? Entonces, como les digo, tenemos monomio por polinomio y queda el 5a por menos 2x al cuadrado. Después tenemos 5a por 3x, bien. Entonces, en paréntesis, se pone en paréntesis cada uno de estos para no confundirse con los menos, ¿ya? Y después 5a por 1. Entonces, vamos viendo cuánto queda lo anterior, ¿ya? Entonces, tenemos que el primero es 5 veces a por menos 2, eso es menos 10a. Y después queda el x al cuadrado también, ¿ya? Bien, entonces el primer término es menos 10a x cuadrado. Y el segundo, tenemos 5 por 3, ¿cierto? Eso es un 15 por a y por x. Entonces queda 15 veces a por x. Luego, tenemos el término 5a por el neutro multiplicativo de los números. Entonces queda el mismo, ¿cierto? 5a por el neutro multiplicativo es 5a. Bien. Entonces, fíjense que esta expresión se puede reducir más o no, o ya está lo máximo que se puede. ¿Alguien tiene algún comentario? Fíjense que el primero, a ver, si se puede reducir, dice Luz, se puede reducir. ¿A qué se podría reducir? Fíjense que los términos que tienen estas expresiones son los siguientes. Los términos de los monomios, aquí tenemos un monomio que tiene 5 veces el término a. Después tenemos otro monomio que tiene 15 veces el término ax. Y el término ax es distinto del término a. Y después tenemos el término ax al cuadrado. Entonces, esos tres términos son distintos. Entonces, no se puede reducir más, porque, digamos, ellos ya están reducidos. Ya está, digamos, todo lo que tiene ax al cuadrado está con ax al cuadrado, que es justamente menos 10. Por ejemplo, si aquí el x estuviese al cuadrado, se podría reducir con este, porque serían términos semejantes, ¿sí? Pero estos no son semejantes porque las letras que aparecen en los términos algebraicos son distintas, ¿ya? Esto es lo que se llama un término algebraico, y este término algebraico es distinto de este otro término algebraico, y también es distinto de este otro término algebraico, ¿sí? Entonces no se puede reducir más. Lo que se puede, por ejemplo, se podría quizás factorizar por A, pero no tiene sentido porque de allá venimos, ¿sí? Venimos de, digamos, tenerlo factorizado por A y nosotros lo desarrollamos, ¿ya? Entonces, así como está reducido al máximo, ¿ya? Entonces, bien, vamos con otro. Entonces, el siguiente. Entonces, 2x al cubo menos 2 a la cuarta, todo al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene algún nombre especial? Cuando uno tiene lo siguiente, ahí es como que tuviese un A restado con un B y que todo estuviese al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Ese es un binomio, lo que está dentro. Cuando uno tiene dos términos sumados o restados, eso es un binomio. Y cuando tiene el 2 arriba, ¿cómo se llama? Claro, el 2 es un exponente, pero cuando uno tiene dos términos sumados y está al cuadrado, eso se llama cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, el cuadrado de este binomio que está acá, que es con resta,
uno sabe que es el primero al cuadrado menos el doble de quién, del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bien, ya, entonces apliquemos lo anterior a lo que tenemos, ¿ya? Entonces, tenemos el primero que es 2x al cubo, después tenemos menos el segundo que es 2 a la cuarta, y todo al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda eso? Bien, cuadrado de binomio, entonces el cuadrado del primero, entonces 2x al cubo, todo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, fíjense aquí es como que uno tuviera más este término negativo. Entonces, por eso queda el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí esto se aplicó de la siguiente manera. Entonces, déjenme, aquí lo que se hizo fue de la siguiente manera. Entonces, el, el a menos b al cuadrado se pensó de esta manera. Vamos a poner el igual ahí, ¿cierto? Entonces se pensó así, como a más y después menos b. Eso es lo que se pensó. ¿Se acuerdan? Como sumando el inverso aditivo. Y todo al cuadrado, ¿ya? Entonces por eso aparece así. Aparece el primero al cuadrado y después en vez de con menos aparece con más acá para que el negativo lo tenga el b. Eso es lo que se hizo aquí, ¿cierto? Y después aparece más el menos b al cuadrado, ¿cierto? Pero si le pongo menos b al cuadrado, igual va a salir como b al cuadrado, ¿cierto? Fíjense que este de acá, voy a escribirlo en línea para que se vea más ordenado. Este a menos b al cuadrado es lo mismo que a más menos b, todo al cuadrado. Entonces el cuadrado de binomio hace que quede el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso justamente es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Así. Bien. Entonces veamos lo que queda. Entonces 2x al cubo al cuadrado es lo mismo que 4 veces x a la 6. El 2 queda elevado a 2 y el x a la 3 queda elevado a 2 y por la propiedad de las potencias que se multiplican los exponentes queda x a la 6. Después, aquí tenemos 2 a la 4 que es una potencia de 2 y aquí tenemos por 2 y por 2. Entonces queda menos, el menos queda ahí y queda 2 a la 4 por 2 a la 2 y eso es 2 a la 6. Entonces queda menos 2 a la 6 por el x al cubo que está acá. Entonces ahí está. Luego tenemos el cuadrado de 2 a la 4. Entonces, digamos, está el 2 a la 4 negativo aquí. Entonces uno sabe que menos por menos es más. Entonces el signo se va, chao. Y después queda 2 a la 4 elevado a 2. Y eso es 2 elevado a 8 por propiedad de potencia. Entonces nos queda 4 veces x elevado a 6. Después recordamos que 2 a la 6 es 64. Entonces nos queda menos 64x al cubo. Y como 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128, 2 a la 8 es 256, entonces aquí nos queda 256. ¿Alguien tiene alguna duda con este cuadrado de binomio? ¿Alguien alguna duda o nada? Sería, digamos, ideal que me respondan, así yo puedo saber rápidamente si tengo que aclarar algo o no. Si no tienen dudas. Bien, asumo que no hay dudas, entonces. Ya, entonces, a ver.
Claro. ¿En qué parte te quedó la duda, Luz? Cuéntame. O todo del principio. Ya, a ver. ¿Esto de acá lo entiendes? Lo que tengo aquí, digamos, en celeste. Ya, a ver, aquí está el cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, queremos hacer a menos b todo al cuadrado, ¿ya? Entonces esto es lo mismo que tener a más menos b. Como les dije delante, que la resta es una abreviación para a un término sumarle el inverso aditivo de otro, ¿ya? Entonces, a menos b es lo mismo que a más menos b y todo al cuadrado. Y en el cuadrado de binomio, nosotros sabemos que eso da el primero al cuadrado, entonces a cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, que es menos b, más el segundo al cuadrado, es decir, más menos b todo al cuadrado, ¿ya? Entonces el a cuadrado queda a cuadrado, el doble de a por menos b es menos 2ab, y más menos b al cuadrado es b cuadrado, ¿sí? Porque menos por menos te da más, entonces te queda b por b, que es b cuadrado, ¿ya? Entonces eso mismo es lo que se está haciendo acá, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes este binomio con una resta, a menos b todo al cuadrado te da el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo mismo, el primero al cuadrado más más el doble del primero por el segundo, ¿ya? Entonces el menos quedó acá, ¿cierto? Aquí quedó como se escribió en esta segunda parte. ¿Te das cuenta? Porque aquí, digamos, se consideró esto como más menos 2 a la 4, ¿ya? Entonces, el primer término al cuadrado es 2x al cubo todo al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, que está ahí, ¿ya? Entonces, el primer término queda 2x al cubo todo al cuadrado, que es 2 a la 2 por x a la 6. Entonces 2 a la 2 por x a la 6 es 4x a la 6. Después este de acá, que es dos veces el primero por el segundo, tenemos 2 a la 4 y tenemos por 2 por 2. Eso es un 2 a la 6 y se conserva el símbolo negativo. Y el x al cubo se deja ahí tal cual. Luego tenemos el segundo al cuadrado. Menos por menos es más, entonces te queda simplemente 2 elevado a 8. ¿Ya? Y bueno, después se intenta reducir esto un poco más. Entonces se escribe lo que es 2 a la 6, 2 a la 6 es 64. Entonces queda 2x a la 6 menos 64x cubo. Y bueno, más el 2 a la 8 que es 256. ¿Sí? El 2 a la 8 es 64 por 2 por 2, ¿cierto? Entonces, 64 por 2 es 128 y 128 por 2 es 256. Bien. Ya, qué bueno, me parece bien, Luz. Ya, entonces vamos con el siguiente. Entonces, tenemos acá la siguiente expresión, tenemos x elevado a a más 1 multiplicado por x a elevado multiplicado por x a la a menos 1. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama este producto notable? ¿Cómo se llama este producto notable? ¿Alguien lo vio? ¿O alguien lo recuerda? Ya, a ver. Ya. A ver, aquí tenemos una suma y acá tenemos una resta y están multiplicadas. Entonces, cuando uno tiene una suma y una resta y se están multiplicando, exactamente, Joaquín, una suma por una diferencia. Y es verdad, lo que dice Libertad también tiene un producto de binomios. De hecho,
De hecho, ese es el producto de binomios con un término común también. Así que eso también, digamos, sería un nombre correcto. ¿Ya? Pero es más específico decir que es una suma por su diferencia. Pero, como te digo, es correcto decir que es el producto de dos binomios. Bien, entonces, fíjense aquí que tenemos la suma y acá la diferencia. Y cuando uno hace una suma por su diferencia, uno obtiene un producto notable. El lado izquierdo se llama suma por su diferencia y el lado derecho se llama diferencia de cuadrados. ¿Sí? Por eso son productos notables, porque aquí este producto es notable en el sentido de que uno está multiplicando cosas especiales, una suma y una diferencia, y cuando uno multiplica una suma por su diferencia, uno obtiene una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x a la a todo al cuadrado, ¿cierto? Menos el cuadrado del segundo. Entonces queda x a la a todo al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es x elevado a 2a menos 1. ¿Ya? Bien. ¿Todo claro con esta parte? ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Pareciera que está todo en orden, ¿no? Entonces, vamos a un problema resuelto. A ver, ¿qué pasa aquí? Ya. Baker dice que todo bien. Ya. Entonces, vamos a nuestro problema resuelto 1. ¿Ya? Entonces, prestar atención. ¿Cuál? ¿La anterior? Ya, a ver. Ya, cuéntame. A ver. Esta, ¿o no? Ya, entonces, cuéntame qué duda tienes. Ah, ya. Ya. Todo bien. No hay problema. Sí, está bien. Todo bien, Luz. No te preocupes. Ya, entonces, ¿podemos pasar al siguiente? Avísame. Ya, genial. Ya. Entonces, problema resuelto 1. Ya, entonces, este es un problema. Fíjense que nos da lo siguiente. Nosotros sabemos que x más y al cuadrado, o sea, sabemos que x al cuadrado, que está acá, más y al cuadrado es igual a 24. ¿Ya? Entonces nos están dando ese primer dato. Entonces lo elegimos. ¿Ya? Lo apartamos ahí. Y tenemos otro dato. Entonces, si pasa esto y esto otro, entonces ese y que está ahí, digamos, es una conjunción, no es un y matemático, ¿cierto? Es para agregar otra info, ¿cierto? Entonces, tenemos dos datos. Sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 24. Y sabemos que x más y, todo al cuadrado, es igual a 30. Entonces nos están preguntando por el valor de 8 veces x por y. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podríamos encontrar el x por y? Entonces, en este momento escucho ideas para seguir los pasos que ustedes indiquen.
Entonces, escucho ideas. Lo mismo que dice ahí en el documento. Eso es lo mismo que dije. Dice, si x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 24, y además x más y todo al cuadrado es igual a 30, entonces, ¿cuál es el valor de 8 veces x por y? Entonces, ¿qué estrategia tienen para resolver ese problema? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo? O alguien, digamos, cuando ve esto, ¿se acuerda de algo? Alguien cuando ve el 8xy, ¿eso le recuerda algo? O sea, claro, x más y si va a ser igual, podría ser, bueno, x más y podría ser raíz de 30, podría ser menos raíz de 30, ¿cierto? Porque menos raíz de 30 al cuadrado también da 30, ¿ya? Entonces, cuando alguien ve el término x por y, ¿de qué se acuerda? ¿En qué cosa que ustedes conocen aparece el término x por y? Bueno, el x por y, claro, aparece cuando uno multiplica x por y, ya. Pero, digamos, ¿en qué otra parte aparece el producto x por y? En algo que hayamos utilizado hace poco. ¿O dónde aparece a por b? Es lo mismo. No es la suma por su diferencia, pero en uno parecido. ¿Qué vimos delante que aparecía en la multiplicación de alguien con otro? ¿Cómo se llama ese producto? Donde aparecía el producto de uno con el otro. Ya parece que no leyeron mucho las diapositivas o las leyeron. O no están atentos. Porque digamos, no estoy teniendo mucho feedback en este momento. Ya, a ver. Bien, entonces, bueno, un pequeño recuerdo. Recuerden que la idea de estas clases es que ustedes desarrollen la independencia. Entonces, eh, tienen que ver las diapositivas antes de venir aquí porque, digamos, si no, no se avanza. ¿Sí? Entonces, ya. Entonces, a ver. ¿Qué pasa si tengo x más y todo al cuadrado? Queda x más y todo al cuadrado. Entonces, que alguien me responda, por favor. ¿Cuánto da eso? ¿Quién me puede decir cuánto da eso? X más y al cuadrado. O sea, ya sé que es 30, pero en términos de x e y. Ya ahí Libertad me dice que x más y al cuadrado es x más y por x más y. Ya. Entonces, ¿cuánto es x más y por x más y? ¿Cuál es todo el primer término? X por x, ¿cuánto es? X al cuadrado, ¿no?
No, no es eso, falta algo. El primero da, ya, a ver, aquí tú estás diciendo que lo podemos hacer así. Digamos, ahí, tú estás diciendo que se puede hacer x más y por x más y, ya, es verdad. Entonces, x por x al cuadrado. Después, más x por y, sí, te saltaste un xy. Entonces, x por y, xy. Después viene más y por x, que sería este y con este x. Y luego, más y al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto va quedando así. X al cuadrado, más xy, más ix, y después tenemos más y por y, más y al cuadrado, ¿ya? Bien, entonces ustedes saben que los números reales son conmutativos, entonces x por y es lo mismo que y por x, ¿ya? Entonces aquí lo que se tiene es x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado, ¿ya? Bien. A ver, denme un momento por favor para responder un mensaje. Denme un momento por favor para responder acá. ¿Todo bien, Viviana? Sí, no, mi ayudante es Roberto Castillo, que está conectado como Ignacio Castillo en este instante, ¿ya? Y él ha estado tomando la asistencia durante las 3 clases de la mañana. Así que em, él, digamos, te las va a enviar apenas terminemos con esto. Ya, bueno, entonces tenemos aquí el cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, la idea, digamos, de ver la diapositiva antes de las sesiones es que cuando ustedes vean x más y al cuadrado, ustedes digan rápidamente y lo puedan recitar como si fuera su nombre, x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces fíjense que nosotros queremos deducir el valor de 8 veces x por y, pero parece que podemos deducir el valor de 2 veces x por y. Entonces eso nos ayuda bastante porque después multiplicamos todo por 4, ¿no? Entonces fíjense que si queremos aislar el 2 veces xy, ¿esto qué va a ser? Va a ser x más y todo al cuadrado, ¿cierto? Y menos, ¿qué cosa? Entonces va a quedar menos x al cuadrado, ¿cierto? Y menos y al cuadrado, ¿ya? Y eso es igual a 2xy, ¿ya? Entonces fíjense que podemos determinar 2 veces x por y, pero nos piden eso por 8. Nos piden, digamos, 8 veces x en vez de 2 veces. Entonces, si podemos deducir este valor, lo multiplicamos por 4 y ya está. Entonces, fíjense que el x más y al cuadrado ya lo conocemos. Y aquí aparece x cuadrado menos y al cuadrado, pero si lo juntamos todo en un paréntesis nos queda así. Fíjense que tenemos x más y, ¿ya? Todo al cuadrado, y después tenemos menos x al cuadrado, ¿cierto? Más y al cuadrado también. Entonces tenemos eso. Tenemos el x más y al cuadrado menos la suma de los dos cuadrados es igual a el doble producto
del primero por el segundo. Entonces ahora podemos reemplazar para deducir el valor de x, y. Entonces, x más y al cuadrado era ¿cuánto? X más y todo al cuadrado era 30, ¿cierto? Entonces, primero tenemos ahí 30 menos. ¿Y cuánto es este paréntesis que estoy destacando? ¿Cuánto suma? Todo junto. Ya, a ver, espero alguna respuesta. Aquí dice x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿dónde está ese dato? ¿Lo tenemos o no? Ese dato está ahí arriba, ¿no? Está destacado. X al cuadrado más y al cuadrado, ¿cuánto es? Es 24, ¿cierto? Entonces queda que 30 menos 24 es igual a ¿qué? A 2 veces x por y. Entonces 6 es igual a 2 veces x por y. Entonces, ¿cuánto es 8 veces x por y? Si 2 veces x es 6, ¿cuánto es 8x por y? 24. Bien, 24, ¿cierto? Porque uno para pasar al siguiente paso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que multiplicar ambos lados de la igualdad por 4. Entonces, si multiplica ambos lados por 4, queda que 24 es igual a 8 veces x por y. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la moraleja? Tenemos la siguiente moraleja, y es que, a ver, este es un problema típico de la prueba PAES, o al menos hasta cuando se llamaba PTU, hasta el año pasado, era así. Entonces, es típico que a uno le dan el cuadrado de un binomio y le dan la suma de los cuadrados y le preguntan por el producto de los números, ¿ya? Eso es algo muy común, ¿ya? Entonces, ustedes este ejercicio lo tienen que saber hacer, porque les va a aparecer en algún momento. Es un clásico. En una clase hace poco me hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si ahora yo le hubiese preguntado por otra expresión? Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto es el valor de lo siguiente. En vez de preguntarle 8xy, le pregunto 5xy. ¿Cómo lo calcularían? ¿Qué hay que hacerle a 8xy para obtener 5xy? Se le podrían restar 3xy, ¿ya? Pero para eso hay que saber cuánto vale 3xy. ¿Pueden encontrar el valor de 3xy aquí o no? Una opción es restar. Si a tu 8xy le sacas 3xy, va a obtener 5xy. Pero hay otra manera. ¿Por cuánto hay que multiplicar al 8 para obtener 5? Y el número puede ser no entero, ¿ya? ¿Por qué número se multiplica al 8 para que dé 5?
¿Alguien sabe por qué número hay que multiplicar el 8 para que dé 5? Ya, entonces, esto hay que pensarlo así. Nosotros tenemos el valor de 8xy y sabemos que es 24. Y lo que queremos hacer es hacerle algo a ese número para que en vez de que dé 8xy, dé 5xy. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, multiplica por una fracción, multiplique por 5 octavos. Si el 8 lo multiplica por 5 octavos, ¿el resultado cuánto es? Es 5, ¿cierto? Entonces, multiplicando el lado izquierdo y el lado derecho por 5 octavos, vamos a obtener 8 por 5 octavos, 5. El xy queda tal cual. ¿Y cuánto es 24 por 5 octavos? Ahí tenemos 24 por 5, ¿cierto? Y ahora todo dividido en 8. ¿Cuánto es 24 dividido en 8? 3, ¿cierto? 3, ya. Entonces, me da 3 por 5. Entonces, 5 aquí es 15. Ya. Entonces, uno se podría ir más al extremo. ¿Ya? Entonces, quiero que me digan cuánto es 2023 por X por Y. ¿Cómo se calcula eso? ¿Ya conocen el valor de X por Y o no? El valor de X por Y ¿es cuánto? No, ese es el de 8X por Y. Luz, si 8X por Y es 24, ¿cuánto es X por Y? A ver, X por Y sería 24 dividido en 8, ¿no? Eso, 3. Entonces, X por Y es 24 partido en 8. O si quieren, X por Y es 15 partido en 5. Que en ambos casos es 3. Entonces, el resultado de 2023 por 3, ¿cuánto sería? Bien, bien, Carlos. Entonces, 3 por 2000 son 6000 y 23 por 3 son 69. Entonces, el resultado es 6069. Bien, todavía nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a aclarar algunas cosillas. Bien, entonces, déjenme a ver qué dice aquí el chat. Siempre se multiplica por 3, ¿sabes por qué? Porque nosotros en vez de calcular 8 veces x por y, podríamos haber calculado el valor de x por y solito, ¿ya? Entonces, fíjate que aquí, en este paso, lo voy a aclarar acá, aquí cuando llegamos a esto, a que 6 era igual a 2 veces x por y, y después lo multiplicamos por 4 para sacar el 8xy, pero lo que se podría haber hecho aquí es dividir ambos lados por 2, y uno obtendría que 3 es igual a x por y, ¿ya? Entonces, claro, cuando a uno le preguntan cuánto es 8 veces x por y, uno ya tiene el 8 calculado. Entonces uno dice, bueno, me falta calcular el xy nomás, ¿ya? Entonces, claro, uno puede calcular el xy primero, pero digamos, uno también sabía que podía calcular el 2xy, porque a partir del 2xy simplemente multiplica por 4, ¿ya? Entonces, digamos, todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho. En la matemática, digamos, cuando uno trabaja bien, uno llega siempre a la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, tiene que ver nomás con hacer las cuentas bien. Uno puede llegar de distinta manera al resultado, pero si hace las cuentas bien va a llegar a lo mismo. Bien, vamos con el siguiente. A ver, entonces déjenme aquí borrar los dibujitos. Entonces, digamos, el desarrollo acá aparece de la siguiente manera. Entonces, aquí aparece, digamos, más relatado. Entonces, solución, identificar los datos, ¿ya? Entonces, el valor de x cuadrado más y cuadrado es de 24, el valor de x más y todo al cuadrado es de 30.
Entonces, planteamiento del problema. El planteamiento del problema será en base a la pregunta, ¿cuál es el valor de 8 veces xy? Bien, notar que la expresión 8xy es 4 veces el valor de 2x por y, y que la expresión 2x por y se puede obtener restando los términos x cuadrado e y cuadrado del cuadrado de binomio, que es justamente lo que hicimos, ¿sí? Entonces, 8xy es 4 veces 2x por y, y bueno, el 2x por y se saca de la diferencia del cuadrado de binomio con la suma de los cuadrados. Entonces, el cuadrado de x más y menos x al cuadrado y menos y al cuadrado da justamente el término 2xy, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el 8xy se calcula como 4 veces esta diferencia. Y ahí está lo que nosotros llegamos. Digamos, nos quedó que el 8xy era 4 veces 30 menos 24. ¿Ya? Entonces, el problema se resolvió de manera similar. Llegamos a que 8x era 4 veces 30 menos 24, que nos da 8x igual a 24, que es nuestro mismo resultado. Bien, entonces el valor de 8 veces x por y es 24. Bien, entonces vamos a hacer algunos comentarios. Ya, bueno, aquí hay un problema, igual lo alcanzamos a resolver rápidamente, ¿ya? Entonces, la figura que se encuentra a continuación está compuesta por dos triángulos equiláteros, ¿ya? ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el perímetro de la zona achurada? Ya. Entonces, la zona achurada tiene un perímetro, digamos, exterior, un borde exterior y un borde interior. Ambos bordes son triángulos equiláteros. Entonces, este lado mide lo mismo que este y que este, ¿ya? Pero el lado interior acá mide lo mismo que este y que este, ¿ya? Entonces, claro, esta es como una especie de escuadra donde el triángulo de afuera es equilátero y el triángulo de adentro es equilátero, ¿ya? Entonces, bueno, nos están preguntando por el perímetro de toda la figura. No nos están preguntando por el área, ¿ya? No hay que confundirse con área achurada, ¿ya? O sea, nos están preguntando el perímetro del área achurada, pero no el área del área achurada, ¿ya? Entonces ahí hay un detalle. Entonces, el perímetro del triángulo de afuera es 3 veces este lado, ¿ya? Y 3 veces ese lado, ¿cuánto vale? Tres veces ese lado vale 3 por el lado. 20 más x, ¿cierto? Entonces, eso es igual a 60 más 3x. Bien. Y el perímetro del triángulo interior es 3 veces el lado del triángulo interior, que es x menos 1. ¿Sí? Y 3 veces x menos 1 es 3x menos 3. ¿Ya? Y entonces ahora, a ver, bien, sí. 60 más 3x, bien, libertad. Luz también. Digamos ahí tenemos 3 veces x menos 1. Y entonces ahora para el perímetro de la figura total, ¿lo sumamos o lo restamos? ¿Qué dice el público? A ver, veamos. Sumamos, sí, está bien. Porque claro, el perímetro de la figura, fíjense que si uno le saca, si uno tiene el triángulo completo y le saca el triángulo de adentro, entonces la figura aumenta su perímetro, porque ahora hay otra frontera que antes no estaba, ¿ya? Entonces hay que sumarlo. Entonces uno tiene que hacer la suma, 60 más 3x, ¿ya? Más el otro que es 3x menos 3. Entonces queremos hacer esa suma. Entonces ese resultado que nos va a dar, nos da 60 más 3x más 3x menos 3. Entonces 60 menos 3 es 57, ¿cierto? Más 6x. Muy bien. Bien, Libertad. Bien, Carlos. Y queda eso.
57 más 6x. Y bien, ahí tienen el problema listo. ¿Ya? Entonces, ahí está el desarrollo. Entonces, bien, no voy a reparar tanto en más detalles de la solución. Entonces, digamos, estos problemas también son típicos de PTU, ¿ya? Donde a uno le dan una figura churada y le preguntan por el perímetro. Eso lo hacen a propósito para confundirlo. Porque, digamos, uno, cuando le dan el área churada, por ejemplo, si le preguntan por el área churada, uno tendría que calcular el área del triángulo grande y el área del triángulo chico y restarlas, ¿ya? Pero eso no pasa con el perímetro. Cuando uno, digamos, le piden el perímetro de la figura que se forma de tener el triángulo grande y restarle el triángulo chico, entonces, digamos, ahí aumentaron la cantidad de fronteras. Entonces, el perímetro de la nueva figura no es restar áreas como antes, sino que ahora es sumar perímetros, ¿sí? Entonces, si al triángulo grande se le quita este triángulo chiquitito, crece el perímetro. Entonces tiene el perímetro del triángulo grande más el perímetro del triángulo chico, que es la respuesta que tenemos acá, ¿ya? Entonces este problema es típico y tenerlo presente por cuando se enfrenten a ese problema, ¿ya? Y bueno, ya me pasé en un minuto, pero voy a dar un comentario para, digamos, terminar todo completo, ¿ya? Entonces, digamos, el siguiente ejercicio es tan sencillo que ni siquiera, digamos, necesitamos ver la solución completa. Lo que voy a hacer es simplemente plantearlo y la respuesta va a ser inmediata. Aquí el resultado que aparece, digamos, es lo mismo que yo comenté, ¿ya? Y la observación es la misma que comenté, que dice, digamos, que hay que tener cuidado cuando le preguntan por el perímetro y no por las áreas, ¿ya? Ya. El problema 3 dice, de hecho no vamos a escribir nada. Miren, suponga que se tiene una región de forma cuadrada cuyo lado mide x más 7 unidades. Determine el área de la región. Ya. Entonces, si usted conoce el lado de un cuadrado, ¿qué hace para encontrar el área del cuadrado? Si el lado mide L, lado igual a L, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el área del cuadrado en términos de L? ¿Quién me lo dice? Bien, L al cuadrado. Bien, libertad. Entonces, claro, L al cuadrado. Bien. Entonces ahora, si me dicen que mi lado es x menos x más 7, entonces, ¿cuánto será el área si el lado es x más 7? ¿Quién me dice cuánto da ese resultado? Igual que el primero, ¿cierto? Al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado. Y eso es entonces, eso está dando igual a, bueno, va a quedar el primero al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, más 14x, más 49. Y ahí está el resultado, ¿ya? Entonces, esa es el área, si es que el lado es x más 7, ¿ya? Bien, entonces voy a dar unas indicaciones que le van a servir para entregar su tarea y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, bien, aquí está el desarrollo, digamos, del ejercicio, que es lo mismo que les comenté, ¿ya? Entonces, por eso lo pasé rápido. Entonces, se dan cuenta ahí, obtuvimos el mismo resultado. Ya, entonces, para la tarea de la clase 2, digamos, se las leo rápidamente. Como les dije al principio, la tarea número 1, que digamos que estaba pensada para entregarse hoy, finalmente se puede entregar en conjunto con la tarea 2 y ambas tienen fecha límite de entrega el día 22 de julio, ¿ya? Que es el próximo mes. Entonces, digamos, ahí tenemos clases presenciales, entonces la idea es que entreguen esa tarea de manera presencial, las dos, ¿ya? Entonces, digamos, quienes me enviaron quizás ya el correo, mejor la entregan presencial en ese momento y tienen más tiempo incluso para mejorar
ambas tareas, ¿ya? Entonces el enunciado es el siguiente: en un almacén el valor de cada unidad del producto M es A más 5, cada artículo del producto N cuesta A menos 3, y la unidad del producto P cuesta la mitad de lo que vale en conjunto el producto M y N. Entonces M, N y P son simplemente etiquetas. Por ejemplo, M podría representar una manta, podría representar mantequilla, N podría representar, no sé, digamos, cualquier cosa que empiece con N. Entonces son simplemente etiquetas, ¿cierto? También el producto P también puede representar otro producto que empiece con P, claro. Entonces, claro, M podría ser, N podría ser de naranja, P podría ser de pan, podría ser de plátano, ¿ya? Entonces, lo que le estoy diciendo con esto es que cuando usted vea la letra M de un producto, no se tiene que asustar con la letra, ¿ya? Piense en un producto con un nombre que parta con N, ¿ya? Entonces, las letras para que no lo mareen, ¿ya? Entonces, después aparece el problema y se plantea de esta manera, dice, si se desean comprar A menos 5 unidades del producto M, A más 6 unidades del producto N y A más 1 del producto P, entonces, ¿cuál es la expresión que representa el total a pagar? ¿Ya? Y fíjese que aquí que el producto P tiene un valor que depende del valor del producto M y N, ¿ya? Entonces tienen que calcular ese valor del producto en función del producto M y N, ¿ya? O sea, en función del valor del producto de M y N. Y la pregunta es, ¿cuál es la expresión que representa el total a pagar? Entonces, para eso uno puede desglosar el problema en partes, como enseña el método de Polya. Y bueno, A dice, ¿cuáles son todos los datos presentes en el enunciado que permitirían determinar la respuesta a este problema? B, describe una estrategia que le permita obtener la respuesta del problema. Entonces ahí usted cuenta la estrategia. Eso lo puede escribir con palabras. Usted puede decir, se me ocurre hacer esto, esto y esto. Y después en el paso C lo hace. Entonces, en C dice, realice el desarrollo de la estrategia escrita en el punto anterior. Entonces ahí está el desarrollo matemático de lo que expresó en palabras en B. Y luego, en la parte D, dice, ¿cuál es la respuesta a la pregunta planteada en el problema? Y entonces ahí responde lo que concluye en la parte C. Bien, entonces fecha límite 22 de julio para que lo tengan presente. Entonces eso es todo por el día de hoy. ¿Alguien tiene consultas o algún comentario? Esta tarea, como nos dice Luz, es casi igual al de la clase de hoy. Sí, es muy parecido porque en el fondo esto tiene que ver con manipular expresiones algebraicas que tú vas a tener que multiplicar con otras para conseguir la respuesta de lo que te están preguntando, ¿ya? Entonces, esta tarea se trata específicamente de lo que vimos hoy día, que son manejo de expresiones algebraicas, ya sea cuadrado de binomio, diferencia de cuadrados, suma y resta de expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, lo puede hacer con los contenidos que hemos visto hoy día. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Entonces, bueno, espero que estén muy bien y que tengan buen resto de fin de semana. Entonces, chao a todos, que estén muy bien, cuídense. Chao Raquel. Igual Chao, tú. profe. Chao Baker, chao Carlos. Nos vemos, cuídense. Bueno, ahí cualquier consulta me pueden escribir. Que estén bien. Chao.